Bienvenidos a Imparticiones Tripartitas. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Gracias por tomar de su tiempo para ver este video. Hoy vamos a hablar de la mente, un campo de batalla, y sí lo es. Entonces hoy vamos a hablar desde un punto de vista, obviamente, como creyentes, qué nos dice la Biblia y cuáles son los recursos que nosotros tenemos que tener y utilizar en situaciones donde nuestra salud mental es afectada. Antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias por esta audiencia, tu gente. Te pido, Señor, que tú toques cada corazón, que tu palabra penetre cada corazón, que tu palabra, Dios mío, tu Espíritu Santo redarguyan y que transformen cada corazón, restauren cada alma, Señor, en el nombre de Jesús, y que haya una renovación mental en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Ok, bueno. Yo hice un video de introducción muy breve en el cual describí el alma y le di la información de que el alma es la mente, nuestra voluntad o nuestra libre albedrío, le dicen algunas personas, nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de traumas y hablamos de situaciones relacionadas a heridas del alma, requiere que nosotros pensemos un poquito fuera de lo que es el contexto solamente de ir a la iglesia y buscar asistencia en la iglesia, porque a veces, aunque sí tenemos muchos pastores y ministros que Dios le ha dado inmensa sabiduría para consejería, a veces no tienen las herramientas necesarias para tratar con un problema, un cuadro clínico mental. Y se necesita una persona, un profesional, una persona que tenga experiencia clínica con asuntos relacionados a la salud mental. Entonces, ¿qué nos puede nosotros llevar a un problema o a un imbalance o a tener un diagnóstico de problemas de salud mental? Pues puede ser algo en simplemente nuestro entorno. La opresión sistemática tiende a ser uno de esos componentes tóxicos para la salud mental. Puede conllevar mucha ansiedad y depresión. Por ejemplo, personas de color en los Estados Unidos son marginados. Ahora mismo los hispanos están siendo perseguidos, muchos, simplemente basado en su apariencia, para ser deportado. Y hay muchas cosas que pueden llevar a una persona a tener ansiedad y pasar por un problema de tal vez depresión. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que aunque nosotros originalmente estemos bregando con algo que desde un punto de vista fisiológico sea normal, tenemos siempre que estar atentos a que el enemigo puede utilizar cualquier cosa en contra nuestra, cualquier debilidad, cualquier ventanita, cualquier brechita para atormentarnos. Entendemos y estamos claros que hay muchos comportamientos inadaptados que hay personas que tienen, que pueden ser corregidos a través de liberación en el altar, en la iglesia. Cuando nos arrepentimos, podemos venir al Señor, y el Señor, a través de oración y ayuno, o a veces en ese mismo momento que recibimos al Señor, recibimos esa liberación y nos sentimos que algo pesado se despegó de nosotros, en español, discúlpenme. Sentimos esa liberación inmediata. Ese no siempre es el caso, y entonces la razón por esto es que nosotros tenemos que consistentemente buscar y entender que la liberación es algo que nosotros tenemos que incurrir en eso consistentemente. No solamente un día, no solamente cualquier persona puede ser oprimido. Una opresión no tiene que ser específicamente para una persona que no conozca a Dios. Muchas veces nosotros entramos en acuerdos con nuestra mente
porque el enemigo implanta un pensamiento en nuestra mente y nosotros caemos en acuerdo con ese pensamiento y llegamos a ser oprimidos. Por ejemplo, si hay un pensamiento de, qué sé yo, relación ilícita fuera del matrimonio y ese pensamiento persiste y nosotros le damos cabida, en algún momento nosotros vamos a actuar. Ok, yo quiero estar con fulano en vez de mi esposo, le doy cabida a ese pensamiento y no hago nada para detener ese pensamiento, eso puede llevarme a que yo realmente le falle a Dios. Y en ese momento entonces puede convertirse en una situación donde el enemigo utiliza esa ventanita para entonces oprimirnos. Cuando hablamos de liberación no estamos hablando de posesión, estamos hablando de opresión. Cualquier persona puede ser oprimida, no importa el rango que tenga en la iglesia, el título, el nombre, no importa. Mientras estemos en esta carne, podemos estar sujetos a ser oprimidos por entidades de las tinieblas. Eso quiero que nos quede muy claro. Hay personas que, oh, no, si el Espíritu Santo mora en mí, ¿cómo es posible? Entendamos algo. Cuando hablamos de opresión, estamos hablando del alma. El espíritu es una parte. El espíritu es donde el Espíritu de Dios duele en nosotros. Habita, mora en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora bien, el alma que lleva las emociones, que lleva la mente, que lleva el intelecto, es separado. Entonces, por eso, no sé si alguno de ustedes, me imagino que a veces creo que hay otro problemita donde no queremos hablar de nuestras batallas, pero si fuéramos honestos, nos podríamos dar cuenta que muchas personas han bregado, siendo cristianos, han tenido que lidiar con cosas de depresión, situaciones de depresión, con situaciones de ansiedad excesiva y otro sinnúmero de problemas que tienen que ver con la salud mental. Y entonces si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Algo que nosotros tenemos que reconocer, que ningún dolor o trauma puede ser reprendido. Lo voy a repetir, los traumas no son reprendidos en el altar. Los espíritus, los demonios sí, pero los traumas no. Es necesario tomar tiempo y tomar acción de ir donde una persona capacitada que tenga el conocimiento, ¿verdad? O la licencia para practicar como terapeuta clínico y poder encontrar solución a esos problemas en terapia. Cuando echamos fuera un demonio, estamos liberando el alma. Cuando recibimos terapia, estamos también ayudando al alma. Si tenemos comportamientos inadaptativos y no buscamos terapias que modifiquen esos comportamientos, aunque en el altar nos hayamos ya despojado de esa entidad espiritual que nos estaba azotando, que nos estaba atribulando, que nos estaba oprimiendo, mientras no arreglemos el comportamiento, puede que volvamos otra vez a ser oprimidos. Entonces debe haber un entendimiento de que en combinación con recibir liberación del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos recibir terapia, consejería, balancear nuestras hormonas, asegurarnos que todo está bien físicamente. No todo es un espíritu, no todo es un demonio, pero sí tenemos que entender que cualquier debilidad que nosotros tengamos puede ser utilizada para el enemigo. Él no va a dejar pasar ninguna oportunidad de oprimirte, aunque el problema comience como un problema fisiológico. Antes de entrar un poquito más en detalle de esto, quería mostrarle este libro o este manual. Es el manual utilizado
por profesionales en el área de salud mental para diagnosticar cualquier problema mental. Este libro yo lo compré mientras estaba haciendo mi maestría de trabajo social, como trabajadora social, perdón, y para yo poder tener el diploma necesitaba tener un conocimiento profundo de lo que son los problemas mentales. Para yo ser terapeuta, para ser consejera, yo necesito tener un entendimiento preciso de cuáles serían podría decir, las cosas que se pueden ver para, digamos, diagnosticar a una persona con depresión, cuáles serían los síntomas presentados en un paciente o una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene insomnia, que tiene cualquier problema que esté en la rama de lo que se considera salud mental. Okay. So, acompañado con este libro, para mí, ¿verdad?, como consejera y terapista, yo también, como somos hijos de Dios, acompaño con la Biblia. Esto es una Biblia. No dice Biblia afuera. ¿Verdad? La Biblia, ahí está. ¿Sí o no? Ok, creo que lo ven. Bueno, el punto es que la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de un poquito de todo. Un poquito de todo, y nos habla de la mente. Y nos da ejemplos de cómo el enemigo puede hablar a nuestra mente y hacernos pensar que esos pensamientos son nuestros. Y hay un ejemplo en el libro de Mateo, el capítulo 16, que les recomendaría que lo lean desde el principio hasta el final. Pero yo voy a leer un versículo en particular para demostrarles cómo el enemigo puede plantar un pensamiento y hacerlo ver como que es un pensamiento mío. Él no va a hablar en la segunda persona ni en la tercera persona. Él va a hablar como si fuera yo. No va a decir, Evelyn, tú deberías hacer X, Y o Z. No. Él va a decir, Evelyn, tú deberías robar, o Evelyn, tú deberías caer en una situación pecaminosa, tú deberías hacer esto, una transgresión contra Dios. Él me va a decir como si yo fuera. Me gusta ese chico, me gusta esto, me gusta tal cosa, fulano se ve bien, no mi esposo. ¿Ok? Entonces, esos son pensamientos que yo los recibiría como si vienen de mí mismo. Les voy a mostrar en la Biblia un ejemplo de esto, para que no crean que me lo estoy inventando. Que dice, Mateo capítulo 16, el versículo 23, es el único que vamos a leer para darle más o menos a ustedes una idea de qué estamos hablando. Dice, pero él, y cuando dice él, está hablando de Jesús. Él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Estaba Jesús confundido? Él está hablando con Pedro. ¿Por qué dijo Satanás? Porque lo que acabó Pedro de decir no vino de él. Él no creó ese pensamiento él. Él recibió esa información de un agente demoníaco. Ese mensaje no vino de él, no provino de Pedro, porque de lo contrario, Jesús se hubiera dirigido a Pedro llamándole Pedro. Pero él no le llamó Pedro, él le llamó Satanás. Jesús nunca operó bajo confusión. Entonces, debemos entender que todo pensamiento que cae aquí no siempre viene de nosotros mismos, de nuestro propio intelecto, de nuestra propia mente, sino que son ataques del enemigo. Cuando hay un pensamiento que conduce a pecar, que conduce a hacer cosas malas, extrañas, que tal vez no sea lo normal para nosotros, nosotros tenemos que inmediatamente cancelar ese pensamiento. Y les quiero leer aquí 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, preso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay algo que está en tu mente que no está bajo la obediencia de Dios, toma control de la situación. Toma control de la situación para que no se convierta en una opresión. Ahorita yo les decía a ustedes que hay cosas que desde un nivel fisiológico se pueden convertir en un problema espiritual. Y les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí personalmente. Yo diría que octubre pasado, yo había dado a luz de mi segunda criatura, mi segunda bebé, y estaba en recuperación. Y durante esa recuperación, que fue muy traumática para mi cuerpo, yo no estaba comiendo, casi no podía comer, estaba tomando mucho café. Mi niña siempre tenía muchos cólicos y se quejaba mucho, no dormía mucho. Yo pasaba largas horas en la noche tratando de apaciguarla, tratando de encontrar la manera de que ella se durmiera. Y eran largas noches, todas las noches. Yo no tenía sueño, no estaba comiendo bien. Y como les dije, acababa de tener un baby, lo cual quiere decir que mis hormonas no estaban balanceadas. Eso es importante recordarlo. Bajo ese cuadro clínico, desde un punto fisiológico, yo era un desastre, ¿ok? Entonces yo empecé a tener mucha ansiedad. Siempre sentía que se me olvidaba algo. Ay, si se me olvidó hacerle algo a la niña, se me olvidó limpiarla, se me olvidó. Yo en ese momento, porque era mi segunda bebé, sentía que yo no podía pedir ayuda porque cualquier persona que me viera o que estuviera en mi alrededor pensaría que, bueno, este es tu segundo bebé, ya tú sabes lo que tienes que hacer, no necesitas tanta ayuda, no eres primeriza. En mi cabeza nadie me iba a querer ayudar porque no era mi primera vez, yo no era nueva a esta situación y tenía que poder saber cómo manejarla. Eso era lo que yo pensaba en mi cabeza. Yo no sé qué estaba pensando, si les digo honestamente, porque no tiene lógica, ¿verdad? Uno debe pedir ayuda. Creo que a veces es importante acordarnos que hay tremenda fortaleza en pedir ayuda. Y a veces lo vemos como una evidencia de debilidad el pedir ayuda, pero no lo es. Al contrario, no pedir ayuda es más evidencia de debilidad porque no entendemos nuestros límites como seres humanos. Volviendo a la historia, yo tenía pensamientos ansiosos todo el día. Yo no podía dormir, no podía descansar. Yo me mantenía despierta 24/7. Yo creo que llegué a un punto que tenía ya 3 días sin dormir. Me recostaba un ratito y según iba cogiendo un sueñito se despertaba la niña y ya yo tenía casi 72 horas de mal dormir, sin dormir tal vez 1 o 2 horas entre todo ese tiempo y no pidiendo ayuda, ¿verdad? Entonces tuve un episodio en el cual yo me estaba riendo de manera histérica, una risa, y realmente nadie me había hecho un cuento tan chistoso como que para que justificara tantas carcajadas y tanta loquera, ¿verdad? O locura. Pero ustedes entienden, ¿verdad? El punto es que era una risa fuera de control, yo diría una situación que a mí misma me preocupó. Mi esposo me miró y se me quedó como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es esto? O sea, ok, me reí contigo un rato, pero that's it. Enough is enough. Ya es suficiente. ¿Qué tanto te ríes? Entonces, al otro día, rapidito, yo entendiendo, teniendo el entrenamiento que tengo como en asuntos de salud mental, como trabajadora social, como counselor, yo sabía que había algo que yo tenía que realmente investigar y encontrarle un final.
Le escribí por mensaje de texto a 2 amigas mías que son trabajadoras sociales que activamente están operando y trabajando con pacientes con problemas de salud mental. Y les hablé y les di detalladamente el episodio y qué había pasado y todo eso. Entonces, ambas me dijeron, Evelyn, si tú no estás durmiendo, tú vas a estar all over the place, vas a estar fuera de control. No hay manera de que sin dormir tú puedas estar controlada. Y acuérdate también, tus hormonas no están balanceadas. Entonces yo tomé ese consejo muy en serio. Aparte de eso, una de ellas, que fue un consejo que lo aprecié muchísimo, invalorable para mí, ella me dio una sugerencia, me dijo, Evelyn, pídele a tu esposo que de 7 de la noche a 11 de la noche se quede con la niña. Eso te da 4 horas en las cuales tú puedes dormir, aunque sea 3 horas y media, porque no te vas a quedar dormida inmediatamente, obviamente, pero por lo menos que tú agarres unas 3 horitas y media. Durante el día pídele a tu mamá que se quede con la niña por otras 2 o 3 horas y también agarras otra siestecita para que empieces a balancearte, porque todo lo que me estás describiendo tiene mucho que ver con la falta del sueño. Entonces, yo estaba bregando en este momento con falta de sueño. Estaba deshidratada. Ustedes saben que el café, yo me estaba tomando el café around the clock, como dicen 24/7. Todo el tiempo era lo único que estaba consumiendo. En mayoría estaba comiendo muy poco. Mi mami me preparaba mi desayuno, me preparaba las comidas y yo casi dejaba la bandeja igualita como ella me la trajo. Ella estaba muy frustrada con eso porque no estaba entendiendo qué estaba pasando. Y yo no podía comer, honestamente no podía comer, no sentía el deseo de comer, lo repudiaba. Entonces estaba tomando solamente café. Eso estaba malnutrida. No tenía, ¿cómo se dice?, una rutina de sueño correcta. Estaba deshidratada y mis hormonas estaban completamente fuera de balance. Todo esto es fisiológico. Y mi reacción fue completamente fisiológica. Quiero que me entiendan correctamente. No había ningún demonio en ese momento, ¿verdad? Pero de yo no haber corregido todas esas cositas desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista de descanso físico, ¿verdad? Yo hubiera podido abrir una brechita al enemigo para que me oprimiera y me pusiera pensamientos destructivos contra mí misma o contra mi bebé. Ustedes, yo sé que tal vez han oído mucho de la depresión postparto. Empieza desde una perspectiva fisiológica, pero el enemigo no va a dejar pasar ninguna oportunidad que él tenga de oprimirnos, de torturarnos de la manera más fácil posible que él pueda. Si encontró una brechita, por ahí se va a meter. Entonces yo tomé acción, empecé a salir afuera a coger sol, que es vitamina D3, que es la que nos provee el sol. Empecé a comerme mi desayuno aunque no lo quisiera. Empecé a tomar agua porque estaba deshidratada y la deshidratación puede causar hasta alucinaciones. Empecé también a tomar ese consejo de dormir y delegar a mi bebecita, a mi esposo, de 7 de la noche a 11 de la noche y pedir ayuda durante el día. La ayuda estaba ahí y yo simplemente no la estaba usando correctamente. Eso hizo una diferencia del cielo a la tierra. Y cada vez que yo tenía un tipo de, ¿cómo le puedo decir?, de pensamiento ansioso, yo de una vez me iba a las escrituras y empezaba a decir, tu palabra dice que no esté yo ansioso por nada. Y yo empezaba a reprender, yo cancelo toda opresión del enemigo. Yo me paré en la autoridad de Jesucristo a cancelar cualquier posible opresión del enemigo. Y les puedo decir que eso duró tal vez, después que yo empecé esa acción, en 2 o 3 días yo estaba normal, obviamente sanándome y lo normal, la ansiedad queda normal, pero no a ese extremo. Yo recibí liberación, si era algo de oposición demoníaca, y también me balanceé. Entonces, el consejo aquí es que es necesario encontrar
o incorporar más de una técnica o de una, ¿cómo se diría? Metodología para a veces adquirir ese balance. No podemos negar que somos seres triples. Tenemos tres partes, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. En la iglesia a veces no vamos a conseguir lo que necesitamos para nuestra salud mental y es necesario, yo siempre aconsejo, busque un terapeuta, busque un consejero, busque terapia. Todos esos traumas y todo eso que nosotros cargamos desde niño no se va simplemente a desaparecer en el altar cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Necesitamos buscar ayuda y no debe haber vergüenza en hacerlo, sino debemos sentirnos de que al igual que vamos a un doctor o vamos a un dentista cuando nos duele una muela, también tenemos que buscar ayuda cuando hay un trauma. En el próximo episodio, porque toda la información que tengo aquí para compartir y para hablar de este tema, ahorita no vamos a alcanzar todo. Entonces este va a ser episodio número 1, parte 1, y vamos a tener una segunda parte para concluir todo. Pero en la segunda parte yo les voy a hablar qué pueden esperar de una sesión terapéutica, cuáles son las modalidades que se pueden utilizar para modificar ese tipo de comportamientos y para manejar todo tipo de trauma. Espero verles en la próxima y Dios me los bendiga.